Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Leslie Logroño. Ya la vemos que está en pantalla. Ella es psicóloga clínica con formación en diagnóstico e intervención en autismo, pero en esta ocasión la hemos invitado para dialogar sobre el bullying en las escuelas, el acoso que están pasando algunos niños, que ha ocurrido, creo, desde hace algunos años, pero que sobre todo ahora que se ha regresado a la presencialidad en las clases, se evidencia en algunos casos y queríamos conversar sobre los consejos, Leslie. Primero empecemos hablando, pero le adelanto el tema. Queríamos saber qué consejos podríamos darles a los padres para que se pueda identificar este problema. Buenos días, Leslie. ¿Cómo está, Ingrid? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en realidad este tema del bullying o el acoso escolar, porque bullying es una palabra inglés que traducida es lo más cercano a lo que es acoso escolar, se viene dando desde hace muchos años atrás, ¿no? No es algo nuevo. Sin embargo, la brecha de la pandemia que nos deja es este espacio en donde las relaciones sociales están siendo afectadas, la adaptación nuevamente al entorno presencial es un poco complicado, es un tema bastante complejo si es que no se lo maneja de forma adecuada y puede interferir en el desarrollo de los pequeños. Entonces, en primer lugar, ¿cómo identificar este llamado bullying escolar o el acoso escolar que no únicamente se da en niños tal vez que atraviesan la segunda infancia a partir de los 9 años o niños preadolescentes o adolescentes, sino este bullying escolar se puede dar a lo largo de todas las etapas de los pequeñitos, incluso desde cuando están en inicial, cuando están más chiquititos. ¿Cómo identificar? Por lo general, el bullying escolar o las víctimas de bullying son niños que tienen pocos recursos afectivos o que no pueden decir un basta a tiempo. La familia son los últimos en darse cuenta que están sufriendo acoso escolar o que algo no está bien dentro de sus relaciones escolares o incluso pueden llegar a ser víctimas de maltrato físico por parte de sus compañeros porque son niños que tienen bajos recursos psicológicos y al mismo tiempo les cuesta comunicarse y les cuesta expresar que les están haciendo daño dentro de su entorno escolar. Es por eso que los llamados más bien a ser parte de la detección es los docentes, los profesores. Ellos son quienes deben ser los ojos de los padres dentro del ámbito escolar. Ellos son quienes deben identificar cuando un niño está tal vez siendo víctima de acoso, de abuso escolar, o si a su vez está siendo aislado o está siendo parte de lo que es el bullying. Este acoso escolar o el maltrato escolar no es únicamente físico, es un maltrato psicológico e incluso social, en donde los pequeños empiezan a aislarles de las actividades recreativas, empiezan a decirle, no, con él no te juntes, con él no hagas esto, o tú eres, tal vez utilizan adjetivos descalificativos para los chicos para no hacerles parte del grupo. Entonces empieza desde algo mínimo y se puede ir agrandando, ¿no? Como un efecto bola de nieve que empieza algo pequeñito hasta cuando puede llegar al punto en el que se salga de las manos, tanto de los profesores, de los docentes, o que ya lleguemos a un punto complejo como es un maltrato físico. Leslie, ¿cómo se puede diferenciar? Digamos, hay mucha gente adulta, digamos, que dice, no, pero si en mi tiempo también te hacían una broma y tú la aguantabas, la soportabas. Hoy los niños o los padres no quieren que a sus hijos no se les haga ningún tipo de broma porque ya se sienten acosados. Entonces, ¿cómo hacer esa diferenciación? Bueno, en una broma tú no te vas a sentir afectado o tú no vas eso no va a influir dentro de tu psicología, ¿no? En realidad, como decía, el bullying es algo que ha ocurrido desde hace años atrás
Y ahora mal llamamos una generación de cristal que no permiten que se les haga una broma, un chiste, pero si nosotros vemos hacia atrás, las personas que han sufrido bullying en su vida escolar también tienen dificultades en su vida adulta, tienen ansiedad social o dificultades para relacionarse socialmente y no es que esas bromas realizadas anteriormente no han tenido gente, eh, han tenido su repercusión, pero lamentablemente normalizábamos la violencia. Normalizábamos las bromas que se salían de control, normalizábamos que chuta al más débil, al más flaquito, al más chiquito, era al que le caían todos los del curso. Entonces, son cosas que ahora vamos calando en ello y vamos diciendo, no, estas actitudes te van a perjudicar a futuro. ¿Por qué? Porque el bullying no se trata únicamente del momento inmediato, se trata de cómo la persona, el niño o la víctima tiene recursos para enfrentarse a futuro en su vida adulta. ¿Cómo se va a desenvolver? ¿Va a poder realizar una elección de carrera tal vez para su vida adulta adecuada o se va a dejar llevar y va a decir, no, es que no puedo, toda la vida me pasaron diciendo que era un inútil? Entonces se van generando pensamientos automáticos que se van convirtiendo en una realidad para la persona. Entonces, allí es en donde debemos trabajar. Leslie, ¿cómo hacemos en la casa para reconocer ciertos signos de que nuestros hijos están teniendo algún acoso escolar? En primer lugar, el aislamiento, ¿no? Puede generarse desmotivación para los chicos por ir a clases. Como les decía, una persona víctima de bullying es alguien que tal vez no tiene los mecanismos de defensa o la comunicación para avisar a sus padres y decir qué es lo que está ocurriendo o a sus maestros o para pedir ayuda. Entonces pueden encontrarse desmotivados, sin ganas de ir a la escuela. eh, Tener aislamiento, empezar a aislarse, empezar a no querer encontrarse con sus compañeros o evitar ciertas situaciones. Se puede dar por sudor excesivo de manos, el morderse las uñas, el querer morder lápices. Entonces son rasgos que podemos ir identificando. Cuando ya pasa a ser una situación mucho más conflictiva, pueden darse dificultades de conducta en este sentido. Pueden tener una conducta mucho más nervioso, una conducta mucho más evitativa de los entornos en donde pueden ser nocivos para los pequeños. Eh, Parece que tenemos un problema de conexión por momentos. Incluso esa evitación puede llevarle a que tengan... Sí, ¿sí me escuchan? Ahora Está un sí, poquito... es como que un momento Ya. se quedó congelada la imagen y no se escuchó tampoco la voz, Leslie. Le escuchamos. Ya, mil disculpas. Como les decía, puede llegar a generarse dificultades psicosomáticas, enfermedades, dolores de estómago, de hoy día no me duele la cabeza, pero el médico le revisó, no existe un origen biológico, no existe alguna anomalía ni una patología física. Sin embargo, la parte psicológica es la que juega un papel muy importante en todo ese sentido de enfermedades psicosomáticas. Y el ambiente familiar es muy importante, la comunicación en casa que genere un vínculo de confianza para que los niños puedan decir qué es lo que les está ocurriendo, porque muchas veces la falta de un vínculo asertivo con los pequeños es lo que nos ocasiona que ellos se queden callados frente a dificultades y no puedan informar a sus padres. Leslie, ¿cuál es el tratamiento que recibe un niño o un adolescente que está pasando por bullying? Bueno, en primer lugar, como les decía, dentro del ámbito escolar es muy importante la detección, la ruta a seguir. Les voy a hablar, antes del tratamiento psicológico, les voy a hablar un poquito acerca de la intervención psicoeducativa que tienen que realizar.
De Entonces, en acuerdo. ese sentido, un segundito. En ese sentido, la intervención psicoeducativa, el docente tiene que identificar, dar a conocer al área de psicología y realizar la ruta o protocolo que se encarga el Ministerio de Educación. Entonces, de allí, ¿qué es lo que se realizan? Actividades restaurativas dentro del ámbito escolar, porque no únicamente podemos trabajar con el individuo que fue víctima de bullying, con el niño, niña o adolescente. Se debe realizar un círculo restaurativo de este entorno de violencia en el ámbito escolar, para que no normalicen sus compañeros estas situaciones que se han dado. Trabajar con el posible agresor, porque si es que es un niño agresor, ¿qué es lo que puede estar realizando? Puede estar replicando la violencia que en alguna vez vivió o vive En en un casa. entorno de violencia. Entonces lo ha normalizado y debemos trabajar con el niño, con el agresor, se debe trabajar con la persona, con la víctima y se debe trabajar en el entorno, en el entorno primario que sería su aula de compañeros, dentro de actividades restaurativas que fomenten una sana convivencia. De allí, de forma individual, es importante trabajar su autoestima, trabajar la seguridad, trabajar su autoconcepto y trabajar el vínculo con sus padres y en estrategias de afrontamiento en futuras ocasiones para que el niño tenga recursos de cómo enfrentar este tipo de dificultades, porque se puede atravesar incluso en el ámbito universitario o en el ámbito laboral, se puede atravesar este tipo de imprevistos. Leslie, antes de que me siga contando cuáles son el tratamiento o los tratamientos que recibe un niño o adolescente que pasa por acoso, tenemos una pregunta que nos hacen en Facebook. Diego Vaca nos dice, ¿es el acoso distinto a la discriminación? ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Hay alguna ley que proteja contra el acoso similar a las leyes de derechos civiles? Bueno, en el ámbito de ley no es mi fuerte, no les podría referir en el ámbito legal. Sin embargo, claro, o sea, el acoso es repetitivo y puede estar dentro del acoso rasgos de discriminación, ¿no? Acosarle repetitivamente acerca de su color de piel, de su estatura, de sus características físicas. La discriminación dentro del concepto se podría dar ya como un ámbito que no necesariamente se puede dar en el grupo de pares. La discriminación puede darse desde una autoridad, desde otra persona que tenga mayor jerarquía dentro de la institución. Entonces, yo me iría Tenemos ahí otra vez cortada la señal con Leslie. más Esperemos que... por esa Ahí, diferencia. ahí. Sin embargo, en el ámbito legal sale un poquito de mis manos esa información, pero sí existe también las rutas y protocolos debidas para las instituciones educativas en el caso de cualquier tipo de violencia. Violencia entre pares, violencia desde las autoridades, violencia sexual. Entonces, existe un reglamento que dentro de la institución es muy importante el departamento de psicología, incluso es quien puede regir a las autoridades porque debe velar por el bienestar de los estudiantes. Entonces, sería genial si es que tanto psicólogos o como profesionales encargados de esa área se empoderan y conocen todas sus competencias para actuar a favor de los chicos. Leslie, ¿qué opinión tiene usted sobre la decisión de algunos padres cuando uno de sus hijos pasa por bullying? Dice, yo le voy a retirar de la escuela. No sé si esa es una decisión adecuada o no, porque la persona que hace bullying seguirá en la escuela y cogerá a otro niño para seguirle haciendo este tipo de conducta. Bueno, en realidad, y es muy importante también hacer un énfasis entre la protección normal y una sobreprotección, porque muchas veces la sobreprotección también es un tipo de violencia con los niños. No les permitimos desarrollar estrategias para enfrentar diferentes dificultades. Entonces, claro, si es que ya llegó a un punto difícil del pequeño, a un punto tal vez de agresión, elevada para el pequeño, puede ser un reinicio
empezar nuevamente en otro ámbito, pero sin embargo proporcionándole las estrategias para que si vuelve a ocurrir ello, sepa cómo defenderse. Y también sí es importante tal vez trabajar en este proceso, ¿no? Darles la oportunidad de restaurar el grupo, de restaurar el lugar, y si es que no hay cómo, entonces tomar otra decisión, el cambiarle de institución, pero como les decía, esta situación puede repetirse en diferentes escenarios, puede repetirse en tal vez diferentes niveles educativos, entonces por eso es muy importante trabajar en la psicología individual del niño, en su autoconcepto, en su autoimagen, en por qué tiendo a ser víctima de personas agresivas o de agresores, porque eso puede replicar incluso en su personalidad en la vida adulta, tomando en cuenta que la niñez y la adolescencia es en donde se va forjando estos rasgos de carácter que determinarán mi personalidad a futuro. Leslie, necesariamente un niño que está pasando por acoso escolar tiene que recurrir a la terapia psicológica, pero mi pregunta también es, ¿qué se puede hacer en casa? Digamos, consejos prácticos para con nuestros hijos en el caso de que estén pasando por acoso escolar. Es importante tener la asesoría profesional porque no todos los casos son iguales y debemos conversar muy francamente con las familias a ver qué es lo que ocurre, porque muchas veces no se está cumpliendo ese rol de padres o ese vínculo que se tiene con los hijos. Eh, en casa, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, fomentar la comunicación. Fomentar la comunicación porque muchas veces los padres somos rígidos y los niños tienen miedo de comunicarnos estas cosas. Piensan que tal vez están haciendo algo mal. Entonces, permitirles tener un diálogo abierto de que si se equivocan está bien y no va a ocurrir precisamente un castigo en casa. Entonces, más bien les invitamos a ser reflexivos y ver qué tipo de padres estamos siendo. Estamos siendo padres asertivos, padres que dan cierta apertura para que los chicos puedan comunicar absolutamente lo que está bien y lo que está mal. Estamos siendo padres permisivos o ausentes, que en realidad les permitimos todo a nuestros hijos, o estamos siendo padres muy rígidos, que ante todo viene un castigo. Entonces, en primer lugar, analizar qué tipo de padres estamos siendo, si es que nuestra comunicación es buena con los chicos. En segundo lugar, sería bueno nosotros hablarles a los chicos, no desde una forma en la que cuidado te va a pasar esto, pero sí tal vez con una fábula, con una historia y decirles qué es lo que tienen que prevenir. Como para prevenir, por ejemplo, el abuso sexual, tenemos que hablarles claro de cuáles son sus partes íntimas, sus partes privadas y a las que no tiene acceso ninguna otra persona. De la misma forma, tenemos que hablarles del acoso escolar, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, cuándo se va más allá de una broma y potencializar sus cualidades, ¿no? Mira, tú eres un niño que muy inteligente, puede superar diferentes problemas, si es que por A o B situación, tal vez si estamos hablando de alguna persona que tiene un defecto físico específico, estamos hablando acerca de alguien que necesita apoyo específico, pues también tenemos y tenemos que potencializar esas virtudes. Entonces, analizar si tengo debilidades, estas son mis debilidades, pero tengo un autoconcepto mío, me conozco y sé cuáles son mis virtudes. Entonces, no me puedo calificar yo por mis propias debilidades y no puedo permitir que otra persona me califique por esas debilidades. Entonces, es parte muy importante del rol que tenemos como padres, de la comunicación, la confianza que existe y cómo está nuestra salud mental, porque los chicos son la fiebre de lo que está ocurriendo en casa. Ellos son el síntoma, ellos muchas veces, si es que existen conflictos, papá, mamá o el cuidador, que muchas veces no puede ser papá o mamá, porque a veces tienen un vínculo más cercano con abuelitos, con tíos, con otra persona. Entonces, ¿cómo estamos? Y hacer una introspección en ese sentido, regresarnos a ver para adentro muy honestamente, tomando en cuenta que si queremos adultos triunfadores, si queremos adultos que cumplan sus metas, debemos trabajar en su infancia. Allí es en donde vamos forjando todo. Leslie, hoy también que las relaciones entre las personas se desarrollan en Internet y en redes sociales,
¿Es posible el acoso en redes sociales, en estas plataformas que hoy utilizan tanto los chicos? Sí, e incluso es mucho más fácil, ¿no? Porque no se está evidenciando una persona por detrás y a veces dejan su comentario o dejan su hate, como dicen. Entonces, es mucho más fácil y por eso es muy importante tomar en cuenta desde qué edad yo permito el uso de redes sociales a mis hijos. Están aptos, tienen la madurez necesaria como para manejar incluso este tipo de comentarios negativos. Les va a afectar, ¿qué tanto les va a afectar? Porque lamentablemente el uso de tecnología por esta brecha que nos deja la pandemia es muy precoz para los pequeños. Tienen celulares a temprana edad, más que los celulares ya tienen, manejan redes sociales y como padres hay que tomar en cuenta cuál es el contenido de la red social que va a manejar mi hijo y a qué está expuesto, cuáles son los factores de riesgo que va a encontrar allí, porque de allí se desglosa un sinnúmero de dificultades o un sinnúmero de fenómenos psicosociales que lamentablemente en su mayoría son negativos para los chicos. Entonces, la precaución sería allí, qué tan apto está mi hijo para manejar una red social y evitar, ¿no? Evitar hasta tal vez sus 15, 16 años o evitar hasta que en realidad demuestre un criterio formado para que tenga una red social. No lo normalicemos, por favor. No es normal que un niño de corta edad suba diferente tipo de contenido a una red social. Leslie, una de las preocupaciones que tenemos los padres es el tema de la depresión por este acoso que pueden sufrir en la escuela. ¿Esto es muy común o no es tanto así? Bueno, en realidad el tema de depresión infantil es un tema bastante amplio y no necesariamente se puede dar por el acoso. Sí, el acoso es uno de los factores de riesgo mucho más grandes y como eh, escuchamos hace días atrás, el boom por una noticia internacional de un chico que se suicidó por el acoso. Lamentablemente, a veces no somos observadores y llega a ese punto tan determinante o ese punto en donde no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de depresión? Aislamiento y chicos que se fugan en su celular toda la tarde o que quieren pasar solamente durmiendo. Difíciles, pocos vínculos familiares dentro del hogar. Eh, Aumento o disminución del sueño, aumento o disminución de la alimentación, llanto fácil, estoy viendo una película y pum, de pronto me dio ganas de llorar. Entonces tenemos que ser vigilantes frente a estos signos de alarma, de alerta, desmotivación, pérdida del interés por sus diferentes actividades. Tal vez antes me gustaba bailar, ahora no, me dijeron que bailo feo, entonces mejor ya no quiero bailar, o antes yo me quería arreglar y me quería maquillar de alguna forma, ahora ya no, me hago una cola y ya no quiero, o mejor me pongo una gorra para que no me vean el rostro, o me pongo gafas. Entonces tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué es, cómo están las conductas? Porque muchas veces las conductas es lo que nos va a dar esa señal de alerta. Eh, Leslie, como decía, y quizá en los más pequeñitos, estos eh, signos de alerta que podemos tener. dificultad en el juego, dificultad en que ya no quiero jugar, ya no me quiero ir al parque, no quiero salir, o cómo es el juego, porque es muy importante y con los más pequeñitos es vital. Por medio del juego podemos darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, a ver, juguemos hoy día que estamos en la escuelita. No, no quiero jugar a eso, no me gusta, no me quiero ir para allá. Y también es un tip pequeñito para los padres darnos cuenta por medio de historias, ¿no? Oye, te voy a contar un cuento, sabes que Pepito se iba a la escuelita y ¿qué crees que pasó? ¿Cómo era su profesora? Cuéntame quiénes eran sus amiguitos. Entonces vamos creando la historia y la inocencia de los chicos nos da mucha información. Leslie, ¿y qué podemos hacer en el caso de que, digamos, nuestros hijos nos cuentan que sus mejores amigos están haciendo esto a otros niños? ¿Cómo actuamos nosotros? Ingrid se me congeló, perdón, no puedes.
Sí, ahí no sé si es que me escucha escuchar. la pregunta. Ahí le decía que qué podemos hacer Sí. nosotros como padres cuando nuestros hijos nos cuentan que sus amiguitos están teniendo estos comportamientos con otros niños, que estos amiguitos están acosando a otros niños. ¿Qué hacemos como padres? Bueno, como padres es muy importante no hacernos de la vista gorda, no, no es que porque no es con mi hijo, entonces no es conmigo y tú no te metas y punto. En primer lugar, es igual mantener un diálogo asertivo con los docentes, porque también el trabajo de docente es algo agotador y es algo Mm, muy fuerte, es una responsabilidad muy grande. Entonces, lo más importante y la primera persona que debe actuar allí es el profesor. Mantener un diálogo asertivo porque tal vez no esté enterado y tal vez la primera persona que identifique es otro niño del aula. Mantener un diálogo comunicativo y preguntarle qué es lo que está ocurriendo o ponerle en aviso al profesor para que actúe frente a los otros niños, tanto al agresor o a la posible víctima. Y psicoeducar a nuestro hijo, ¿no? Enseñarle que eso no es algo normal, que eso no está. se volvió a congelar la imagen, no tenemos la imagen, el audio de Leslie Logroño, estamos conversando con ella es psicóloga y nos Congeló está nuevamente. dando, sí, estaba recordando que estamos conversando con Leslie Logroño, ella es psicóloga y nos está dando las pautas que podemos tener los padres frente al acoso escolar que puedan estar viviendo nuestros hijos o los amigos de nuestros hijos justo en las escuelas. Leslie, le Sí, escuchamos las recomendaciones que nos estaba dando. como les decía, lo más importante es indicarles a los niños que no es algo normal, que el burlarse, el acosarle, el pegarle a un compañerito no está bien y darle pautas de cómo debería ser su actitud frente a la víctima, el aceptar la empatía, el cómo debemos comportarnos tal vez con la persona que le consideremos más frágil del grupo, ¿no? Dándole herramientas de convivencia, de qué es la amistad, cuáles son los valores que fomentamos dentro de nuestros hijos. Entonces, es importante hablar del tema, incluso si es que no están siendo víctimas aún o si es que no existe esto dentro de su entorno, pero es importante hablar del tema, comentarles qué es lo que ocurre, qué es lo normal y qué no es lo normal dentro de una convivencia, qué es el respeto y cómo debemos respetar a las demás personas y cuándo nosotros nos sentiríamos que no nos están respetando. Entonces, la mejor forma de prevención es educar. Ujú. Leslie, en su experiencia, quisiera ver qué causas provocan el acoso, porque leía que, digamos, usted nos contaba hace poco, decía, si es que un niño es o muy grande o es muy pequeñito o tiene, no sé, alguna característica de su rostro, entonces los chicos empiezan a valerse de estas cosas para acosar, pero de su experiencia, ¿qué otros factores influyen para que se dé un acoso? Específicamente, no existe un punto clave, ¿no? Porque tiene mucho que ver incluso desde las características del acosador. ¿Qué es lo que ve? Porque pueden existir causas físicas, causas psicológicas e incluso causas sociales. Entonces, depende mucho. Es muy común de que los defectos físicos, que es lo que se puede observar a primera vista, pero también si es que el acosador ya puede identificar por allí algo a nivel psicológico, no, es que él es frágil o, por ejemplo, no, si yo le digo que tal vez vengo de un hogar monoparental o una pareja divorciada, si yo le digo, no, es que no tienes papá, ya voy por ahí, le voy acosando en la parte emocional, en la parte y en la parte social también, o sea, lamentablemente existen niños crueles, entonces no, es que tu papá trabaja en esto, mira, tú no tienes lo que yo tengo, entonces creo que tenemos ahorita el trabajo como padres, como adultos, de cuidar la niñez, de enseñarles a que los pequeños no sean crueles con nosotros y a que sean empáticos. Entonces, tenemos que cuidar mucho el ámbito, el medio en donde se desarrollan nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros niños.
Leslie, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros importantes consejos. Usted nos ha dado algunas directrices, algunos consejos prácticos para poder ponerlos, tomarlos en cuenta, ¿no? Si para despedirnos quisiera que me resuma estos puntos que debemos tomar en cuenta los padres frente al acoso escolar. Muchas gracias, Ingrid. Es importante que seamos observadores, que veamos qué cambios de conducta presentan nuestros hijos. Si es que hay un mínimo cambio, que nos abramos al diálogo, que les demos la confianza y que les contemos incluso nosotros diferentes experiencias, tal vez no nuestras, pero que fomentemos un sano diálogo con los pequeños, que no tengamos un estilo de crianza rígido, permisivo y ausente con nuestros hijos, sino es ahora. El trabajo es pasajero, las obligaciones es pasajero, pero lo que nosotros estamos haciendo dentro de el desarrollo de nuestros hijos, la imagen que nosotros damos, es fundamental para el éxito o el fracaso de nuestros hijos en la vida adulta. Fomentar el juego, fomentar la creación de historias. Por medio de eso generamos un vínculo increíble con nuestros hijos y la comunicación con ellos es mucho más abierta. Entonces, nuestra labor como padres es lo que se refleja en el estado de ánimo, en las conductas, en el desarrollo, no en el desarrollo académico, sino en el desarrollo afectivo de nuestros hijos. De acuerdo, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Leslie Logroño. Ella es, como les contaba, psicóloga clínica con formación en diagnóstico e intervención en autismo. Muchas gracias por habernos regalado estos importantes consejos esta mañana.